Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Para el día de hoy vamos a hablar sobre un químico desinfectante muy importante que se colocó de moda en esta pandemia. Como ustedes deben saber, en nuestros hogares empezaron a utilizar o hemos empezado a utilizar como sustancias para prevenir, eliminar o mitigar el riesgo de contagio frente al COVID-19 en nuestras familias. Empezamos a buscar químicos, productos de otras cantidades de sustancias que nos ayuden a minimizar ese riesgo. Y uno de los productos que más nos vendían es el amonio cuaternario. Este producto antes era muy conocido en el manejo hospitalario, ¿cierto? Pero a raíz de esa pandemia nosotros empezamos a buscar como otras alternativas eficaces que nos ayudaran a proteger de ese nuevo virus que nos perjudicó a tanto, ¿cierto? Que colocaba jaque al mundo. El objetivo de esta charla del día de hoy es aprender qué es el amonio, cuál es la concentración, cuáles son los efectos secundarios que me pueden generar y si presento esos efectos sobre la salud, cuáles son los primeros auxilios que debemos de llevar a cabo para evitar cualquier otro tipo de complicación. También vamos a identificar las precauciones muy importantes a la hora de la preparación y la utilización. Y es sumamente importante es la modo de aplicación, o sea, cómo lo vamos a utilizar. Listo amigos, espero que se queden en este video y sin más preámbulo vamos a comenzar. El amonio cuaternario es un producto químico desinfectante potente. ¿Qué significa potente? O sea, que elimina la gran mayoría de microorganismos causantes de enfermedades. Ese químico está diseñado para matar microorganismos especialmente en superficies, y eso es muy importante, hay que aclararlos porque muchas personas lo están utilizando de una forma inadecuada. ¿Cómo que otra forma? Se lo están aplicando en la piel, en la ropa o en peor de los casos se lo están tomando o inhalando por el manejo inadecuado, y ya sabemos que nos puede generar una intoxicación y unos grandes cambios en nuestro organismo que va a ser peor la cura que la enfermedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el amonio cuaternario cuando entra en un microorganismo? Es algo muy importante porque no es solamente que es un desinfectante, sino que también cómo actúa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros aplicamos de las diferentes formas el amonio cuaternario y él entra con el microorganismo, automáticamente traspasa esa membrana citoplasmática de ese microorganismo y lo inactiva. ¿Cuáles son los microorganismos que el amonio cuaternario puede inactivar y es de gran eficacia? En el caso de las bacterias, en el virus, el COVID-19 es un virus. ¿Y por qué se llama coronavirus? Porque tiene una coronita y su capa exterior es de grasa. Entonces el amonio cuaternario permeabiliza esa capita, ingresa a la parte estructural del virus y la inactiva. También no solamente lo podemos utilizar entre bacterias y virus, sino que adicional entre hongos y moho. Pero claro, es de aclarar que el amonio es un desinfectante, más no un químico que sirva para esterilizar. O sea que hay otros microorganismos que también pueden generar enfermedades que el amonio no va a ser tan efectivo. Si nosotros queremos liberar un 100% de un microorganismo que causa enfermedad, ya tendríamos que pensar en un proceso de esterilización que también eliminan los anteriores más las esporas. El amonio no elimina las esporas, es como la gran diferencia. El amonio cuaternario, a diferencia de hipoclorito de sodio, no es corrosivo, que es una gran ventaja. Tampoco irrita tanto las vías respiratorias
como el hipoclorito. Entonces por eso se ha colocado de moda, porque no genera tantos efectos secundarios o no genera oxidación en superficies o en electrodomésticos o en otras cosas que haga el contacto. ¿Cuál es la concentración del amonio cuaternario? Es muy importante cuando vamos a aplicarlo, es conocer esa concentración. Para identificar esa concentración nos tenemos que ir directamente al producto, que en la parte posterior aparece las instrucciones de manejo y las concentraciones. Cuando nosotros conseguimos galones, o sea, preparados puros, que se utiliza más para el modo industrial o hospitalario, casi siempre viene ese producto 100% y sin ninguna dilución. Por ende, nosotros tenemos que saber prepararlo para luego su aplicación. Hay que mirar la parte posterior, o en su defecto vamos a solicitarle al fabricante la ficha de seguridad de ese producto químico, y en esa ficha de seguridad me va a decir cuál es la concentración y cómo lo vamos a diluir para posteriormente aplicarlo de la forma adecuada en esa superficie. El amonio cuaternario, existen varias presentaciones. Las más comunes es el que viene en galón, ¿cierto?, que es de uso industrial o para nosotros diluir en la parte hospitalaria. O también el más común es el que viene con la pistola de splash, que es de fácil aplicación, ¿cierto?, que ya viene preparado y está listo para el uso de nuestro hogar. O también hay unas toallas que vienen impregnadas del químico y podemos empezar a limpiar la superficie. Para mí es la mejor y es la más amigable cuando vamos a desinfectar equipos como el televisor, computador, celular, en fin, otras sustancias. Porque nosotros muchas veces cometemos el error de coger el splash y empezarlo a aplicarlo en partes eléctricas, y eso nos puede generar un cortocircuito y posterior a eso un conato de incendio. Entonces por eso es muy importante saber qué es lo que necesitamos y cuál es el producto adecuado y la presentación para utilizarlos. Listo, ahora vamos a continuar con los efectos secundarios que nos puede generar cuando entramos en contacto con el amonio cuaternario. Los más comunes es irritación de las vías aéreas y de las mucosas. ¿Qué es las vías aéreas? Es por donde nosotros respiramos, por donde entra el aire. Si tenemos el producto y no utilizamos un tapabocas y estamos con unos niveles de exposición muy altos, esos vapores que excede el amonio cuaternario pueden ingresar a nuestras vías respiratorias y las puede inflamar, nos puede marear, nos puede generar dolor de cabeza. ¿Y cuáles son las mucosas? La boca, las conjuntivas, o sea, las partes del cuerpo que no tienen piel. Básicamente esas son las mucosas. O sea que el amonio nos puede irritar esas partes, nos puede generar hipersensibilidad en la piel, o sea, alergia, ras, granitos, picazón, como lo queremos llamar. Y en el peor de los casos, si lo tomamos, nos puede generar una intoxicación. Listo. Que vamos claros como entre los efectos secundarios del amonio cuaternario. Ahora vamos a ver cuáles son los primeros auxilios que nosotros le debemos de prestar a una persona que tiene un efecto secundario, o en el peor de los casos, nosotros mismos. Muchas veces yo utilizo algo y veo que me estoy como enfermando debido a la mala utilización del químico. Listo. Si este químico ha sido ingerido, y es muy común es en los niños, porque muchas veces nosotros lo envasamos en un tarro de agua o en un tarrito de un fresco o de un refresco, como lo queramos llamar, y el niño lo tomó y se lo empieza a ahogar. Es muy importante que en esos casos por ningún motivo vamos a provocar el vómito, ¿cierto? Vamos a provocar el vómito porque quizás, ¿qué pasa? Al ingerir irrita las vías digestivas,
superiores, y si provocamos el vómito nuevamente, esas vías digestivas superiores se van a irritar el doble. Entonces es muy importante no incentivar a vomitar. Ya sabemos que si esto pasa automáticamente tenemos que activar el sistema de emergencias o trasladar al paciente a un centro hospitalario. Pero el eslabón de la reanimación en los niños y en todos es la prevención. Como es de prevenir, pues es muy importante no envasarlos en frascos, tarros o en otros lugares que sean de fácil acceso a nuestros niños o cualquier otro adulto. O sea, evitarlo de envasarlo en bebidas gaseosas, en jugos o en otras partes que puedan generar el error y la confusión de consumirlo. El otro punto es muy importante, que si entra en contacto con la piel o también con las mucosas, lo que vamos a hacer es irrigar esa zona con abundante agua. ¿Qué es irrigar? Lo llevo hasta el baño o hasta una llave, la abro completamente y permito que esa agua me barra de forma mecánica el químico que en ese momento está en contacto con la piel. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que creamos necesario. Entre más agüita le echemos, lógicamente va a barrer con el químico que hay en ese lugar. Y algo muy importante, si el químico del amonio cuaternario entra en contacto con los ojos, de forma inmediata también vamos a enjuagar los ojos con agua durante 20 minutos. Nuevamente lo vamos a llevar a un lugar, a una canilla o una ducha donde salga abundante agua en chorro, y lo vamos a colocar directamente como en la zona afectada en los ojos durante 20 minutos, ¿cierto? Hay que mantener los ojos abiertos para que pueda el agua barrer con el químico hasta que el ojo empiece o la persona empiece a mejorar la visibilidad, porque eso genera visión borrosa. Y en el caso de que el paciente completamente no le sirvió de sus primeros auxilios, está viendo muy borroso, siente que le está quemando, ¿qué tenemos que hacer? Activar el sistema de emergencias médicas de cada ciudad o trasladarlo a un centro asistencial para que el médico profesional, la persona idónea, le haga el manejo adecuado, ¿cierto? Y por último, debemos de consultar al médico en caso de que, a pesar de los primeros auxilios, el paciente no mejora o presenta una reacción severa que le pueda comprometer la vida del paciente. ¿Cuáles son las precauciones de manejo del amonio cuaternario? Listo. Ojo, y esto es muy importante y espero que presten bastante atención. Por ningún motivo, amigos, podemos mezclar el amonio cuaternario con otros productos de limpieza o con otros químicos. Muchas veces nosotros pensamos que si le vamos a aplicar hipoclorito u otra sustancia va a potencializar el efecto. Esto es completamente errado. Lo único que vamos a generar es una interacción entre esos componentes químicos y puede haber una reacción indeseada. Entonces lo mejor es que lo utilicemos tal cual como nos viene el producto, o hacerle la ilusión como nos lo dice la ficha de seguridad. Y algo muy importante, manipule el producto con guantes, adicional con monogafas y tapabocas. Ya sabemos que el amonio cuaternario genera irritación de las mucosas y de la piel. Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Utilizando esos equipos de protección personal. Las monogafas para evitar las salpicaduras, los guantes para evitar que me caiga el producto químico en la mano y me genere un proceso alérgico o erupción cutánea, y el tapabocas para que no me ingrese a las mucosas orales y empiece a viajar por todo el organismo. Ahora, amigos, vamos a ver cómo es el modo de aplicación adecuado del amonio cuaternario. Primero,
para la desinfección superficial en general. Vamos a preparar la solución agregando 5 mililitros del amonio cuaternario por cada litro de agua. O sea, cogemos una jeringa de 5 centímetros o de 10 centímetros, sacamos hasta el tope hasta que aparezca el número 5 o 10 centímetros y eso lo aplicamos en 1 litro de agua. Si usted necesita preparar 2 litros, ¿qué va a hacer? Le va a echar 20 mililitros en esos 2 litros y usted va sumando. Listo. Pero si lo vamos a utilizar en superficies con mayor riesgo, o sea, por ejemplo, si yo tengo un familiar que en ese momento tiene COVID en la casa y está tosiendo o estornudando, ya sabemos que aumentó los factores de riesgo, hay una carga viral muy inmensa, entonces yo tengo que garantizar lograr como la desinfección oportuna de ese lugar. Para esos casos, cuando hay mayor riesgo, en vez de 5 o 10 centímetros en ese litro de agua, le vamos a agregar 20 mililitros en 1 litro de agua. Y si vamos a preparar 2 litros, ¿cuántos mililitros vamos a preparar? 40 mililitros y así sucesivamente. Posterior a la aplicación, vamos a coger un paño y recuerde que nos vamos a utilizar las monogafas, el tapabocas y los guantes. Entonces vamos a coger ese paño o el trapero si es para el piso o el aspersor, o sea en forma de splash, y lo vamos a envasar según las necesidades que tengamos. Posterior a eso del envasado, ahí sí ya lo vamos a aplicar. Si lo vamos a trapear la casa, simplemente es aplicarlo posterior a la dilución al trapero y vamos a comenzar. Y si es con un aspersor, lo ideal no es aplicar el aspersor directamente en la superficie, sino impregnar primero el trapo o el paño y ahí sí hacer la limpieza. Y más si vamos a desinfectar electrodomésticos, el televisor, la nevera, el computador, la olla licuadora, bueno, en fin, lo que vamos, las ollas, las licuadoras, el microondas, en fin, con mayor razón, sí, porque si utilizamos el aspersor directamente, ya sabemos que esas partículas de agua y con amonio pueden generar un cortocircuito. Para estos casos, impregnamos el pañito y empezamos a esparcirlo sobre las superficies. Algo muy importante, que el amonio cuaternario no necesita ser retirado posterior a la utilización de la superficie. Quiero aclararlo. Si yo utilizo hipoclorito sobre las superficies, el hipoclorito hay que retirarlo automáticamente con otro paño mojado, lo retiro. Porque el hipoclorito genera un olor fuerte que irrita más las mucosas y como es corrosivo puede dañar las estructuras o la superficie donde estamos generando la desinfección. Entonces con el amonio, como ya sabemos que no es corrosivo, no hay necesidad de limpiarlo o de retirarlo posterior pues como al uso, ¿cierto? El hipoclorito nosotros sí por obligación hay que hacerlo. Pero si usted quiere utilizar el amonio cuaternario y está seguro de que ese químico está generando una acción sobre esos microorganismos causantes de enfermedades, como son las bacterias, los virus, los hongos y el moho, lo podemos dejar actuar durante 15 minutos y posterior a eso ya lo podemos retirar, pero aclaro, no hay necesidad de retirarlo. ¿Listo? Lo podemos dejar actuar bajo la superficie. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta con el amonio cuaternario son las indicaciones de advertencia que debemos de tener en cuenta en el momento de la utilización, ¿cierto? Según el sistema globalmente armonizado, el amonio cuaternario nos hace referencia a que es nocivo en caso de inhalación. Ya lo vimos en los efectos secundarios. También puede provocar una irritación cutánea
y también provoca una irritación ocular grave, ¿cierto? Es muy importante que esos contenedores donde nosotros lo tenemos almacenado, le coloquemos la ficha técnica y las imágenes del sistema globalmente armonizado para que tengamos precaución sobre sus usos y no lo tomemos de forma tan olímpica como muchas veces lo hacemos. Listo amigos, espero que este video haya sido de su agrado y no olviden suscribirse a mi canal y en los comentarios escriban si tienen algunas dudas o quieren saber o tener más información sobre este producto. Listo amigos, hasta la próxima, bye.